Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este puente en el que todo el mundo sale de estampida de Madrid. Y nos encanta poder hablar de esta otra cara del periodismo que no es nada glamuroso, que es la cara más dolorosa y más dura del periodismo, pero que es lo que está pasando en la mayoría de los países ahora. Y Eladio, como tú muy bien dices, hay muy poco que celebrar en estos momentos. La libertad de información en el mundo, el estado, la situación de la libertad de información no es solamente que sea preocupante, sino que está en estado comatoso prácticamente, ¿no? A los datos que habéis dado antes de 75 periodistas asesinados el año pasado, hay que sumar que hubo 87 secuestrados, un aumento de los secuestros brutales. La mayoría de los secuestros han sido en Siria, ha habido 49 periodistas secuestrados. Como bien sabéis, ha habido tres colegas nuestros españoles secuestrados, Ricardo García Belanova, Marc Marginedas y Javier Espinosa, que afortunadamente ya están liberados, pero en estos momentos quedan todavía alrededor entre 20 y 25 periodistas secuestrados en Siria, la mayoría de ellos sirios. Porque siempre hay que decir que los periodistas locales son los que se llevan la peor parte de todos los conflictos, ¿no? A esto hay que sumar los periodistas encarcelados, como muy bien habéis dicho, cerca de 300. Y quiero detenerme brevemente en la situación de Siria, porque Siria, que ha sido para Reporteros Sin Fronteras el año pasado el peor país del mundo para hacer periodismo, para hacer información, está cambiando totalmente el modo de hacer periodismo en los lugares de conflicto. Con tantos asesinatos, con tantos secuestros, con los encarcelamientos y las torturas incluso, han conseguido que prácticamente un apagón informativo profesional. Los grandes medios no están enviando a sus reporteros de guerra, primero porque cuesta muchísimo dinero y segundo por los riesgos. Y los periodistas freelance, que son los que han cubierto desde el principio el conflicto de Siria, como antes la primavera árabe y como Mali también, pues en estos momentos prácticamente ya no hay ninguno, aunque creo que por aquí tenemos alguno que acaba de regresar, porque los riesgos son altísimos realmente, el peligro de que te maten, de que te secuestren y todo esto, ¿no? Entonces, la situación, desde luego, con todo esto, no es, desde luego, como para tirar cohetes. Y ahora en Ucrania va a pasar lo mismo. Y ahora en Ucrania estamos ya con el presidente Siria. En Ucrania se ha empezado también a secuestrar a periodistas. De momento son secuestros que duran una semana, que duran unos días, pero se está atacando a los periodistas directamente, se los está pegando y maltratando, se está invadiendo y ocupando las televisiones y obligando a que se cambien las programaciones y las lenguas. En fin, los periodistas están siendo un centro, nuevamente un objetivo en el conflicto. Es como si hubieran aprendido que lo primero que hay que hacer en una guerra es silenciar a los periodistas. Sí, bueno, yo creo que en las guerras siempre uno de los primeros, en la táctica de guerra era tomar los medios de información en lo primero, por lo menos desde la Revolución Rusa, ¿no? Pero realmente ahora es silenciar a los periodistas, el nuevo objetivo. Si los periodistas hemos sido siempre en los conflictos unas víctimas accidentales, como era normal, ahora somos objetivo deliberado, ¿no? Y objetivo deliberado de gobiernos, de guerrillas, de ejércitos, de narcotraficantes, de crimen organizado, en fin. Oye, y cuéntame un poquito más antes de que te bajes de Eritrea, cuéntanos un poco, ¿por qué habéis decidido centrar este acto en África y sobre todo en Eritrea? Bueno, pues como muy bien habéis dicho, Eritrea es un horror en estos momentos, es un profundo agujero, es la mayor cárcel de África para periodistas y uno de los mayores del mundo, es la tercera, pero la primera es China y la segunda es Irán. Y al mismo nivel está Turquía, que aunque pretende entrar en la Unión Europea, tiene un montón de periodistas encarcelados. Entonces, si comparamos con China y con Irán y la población que tienen estos dos países y los que tiene Eritrea, que no llega a 5 millones, pues el número de periodistas encarcelados, 30, es brutal, ¿no? Pero es que además las condiciones de encarcelamiento son terribles. Están en barracones en el desierto, que puede alcanzar durante el día 50 grados de temperatura y temperaturas bajísimas por la noche, hacinados. En muchas horas del día pueden estar encadenados. Los dos periodistas que tienes tú y que yo también, porque apadrino a Dawit Isaak, que están apadrinados,
están enfermos. Dawit Isaak es diabético y Yirgalem Fiseha sabemos que en una ocasión la han sacado para llevarla a un hospital porque estaba gravísima. Y no tienen cuidados médicos, algo que sepamos esto, no les dejan ver las familias, no les dejan ver la Cruz Roja. Y lo que es peor, y ya lo habéis dicho, no tienen acusación formal ni tienen juicio de ningún tipo, ¿no? Y el presidente Afewerki, el dictador, desde 1993, pues maneja el país con puño de hierro y todo lo que sea disidentes, o que él considere disidentes, los mete en la cárcel. En el 2001 cerró todos los medios de comunicación independientes que había en Eritrea. Dawit Isaak era el fundador del semanario Setit, que era un semanario, el primero independiente de Eritrea, y bueno, dio con sus huesos en la cárcel inmediatamente y ahí sigue, después de 13 años. Y Yirgalem Fiseha, pues desde 2009 entró el ejército a la radio Bana, donde trabajaba, y Manu Militari se llevó detenidos a toda la redacción y encarcelados. Unos los fueron soltando poco a poco, pero Yirgalem Fiseha todavía continúa allí. Por eso queremos que se hable de ellos y por eso estamos aquí. My name is Emmanuel Girmay. I'm an Eritrean journalist, and I was a journalist for the state media since 2000. And I was a student in 1999, and at that time, Eritrean government introduced a new law on the press, and we had an opportunity to participate in all free press. And at that time, I was trying to practice my journalism as a young student, but it was short-lived. In 2001, also the government decided to block all the private press, and then we had to work for the state, for the young journalists. And at that time... Mi nombre es Emanuel, estudié periodismo. En el 2000 empecé a trabajar para el gobierno porque en 1999 sacaron una nueva ley y yo estaba trabajando como un periodista libre, freelance, pero desde que empezó esa ley el gobierno empezó a bloquear todos los medios privados y teníamos que ir a trabajar solamente en las empresas que ellos manejaban. It was at this time, 2001, September, the world was focusing on what was happening in New York and in America. And in Eritrea, it was a big disaster at that time. And on the same date, it's a big festivity in Eritrea. And the government took an opportunity to block the media and arrest almost all the private press journalists. En septiembre de 2009, cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, era una fiesta nacional en Eritrea y el gobierno aprovechó esa oportunidad para bloquear la mayoría de los medios audiovisuales y básicamente tomar el control de la información. And it was at this time that Dawit Isaak and all his colleagues in press were arrested. And from that time, all the journalists were obedient to the government or they have to leave the country. En ese momento todos los miembros del Ministerio de Información fueron arrestados y los periodistas tuvieron que empezar a trabajar según los parámetros que el gobierno imponía. And young journalists like me, of course, were afraid the hard hands of the regime, and we had only two choices, whether to obey the procedures of the government or to leave the country. Yo era un periodista joven y por supuesto tenía mucho miedo de lo que el gobierno pudiese hacerme y teníamos básicamente dos opciones: o hacíamos lo que el gobierno decía o sufríamos las consecuencias que podían ser terribles. O tenían que abandonar O tenía que salir del país. You were allowed to leave the country? You were allowed to do that? In Eritrea, by law, nobody is allowed to have even a passport. Nobody is allowed to leave the country without the permission of the government. So, including journalists, all citizens are obliged to stay in the country, unless otherwise it's a special decision by the government to leave the country. En Eritrea nadie tiene permiso de tener un pasaporte
entonces ni siquiera los periodistas, entonces cualquier intención de dejar el país es visto como una traición a la patria. And then staying with the regime and trying to work for the state propaganda was, it's not a kind of professional journalism for the people, for young journalists like me to stay for long and working and serving the state. Just, being like a parrot. So a lot of young journalists tried to escape the country because also in the middle the government also tried to arrest some young journalists who seem to oppose, not directly, but the government felt that they are trying to oppose it. Para un periodista joven, trabajar para un gobierno que solo te deja repetir lo que ellos piensan como un loro, pues no es ideal, y el gobierno empezó a perseguir a periodistas jóvenes que parecía querían oponerse a su régimen. And in the middle of that, the second wave of arrest of journalists was in 2001, and the second wave came in 2006. En 2001 vino la primera ola de arrestos a periodistas y luego en 2006 vino una segunda ola de arrestos. In 2006, security personnel came to the Ministry of Information and they arrest a group of journalists, like, I remember it was like maybe 70 young journalists from the Ministry of Information, and they took them to some place and they asked everybody to submit his password for his personal emails, so that to know whether they are communicating to the outside world or not. En 2006 llegaron al Ministerio de Información y arrestaron a todos los periodistas que estaban allí. Eran aproximadamente, según recuerdo, 70 periodistas, y les pidieron a todos que dieran las claves de sus cuentas de email para saber si se estaban comunicando con alguien en el exterior. And one of these journalists his name was Paulo Skidane. He was arrested for that case, and when he was released by bond from the prison, he was trying to escape the border and he was killed in the border, and he's in the list of journalists killed by the regime. Uno de esos era Paulo Skidane, y él fue arrestado porque trató de huir, y ahí en la frontera lo mataron, y es uno de los que está en la lista de los periodistas que ha muerto por el régimen. And then the third wave of arrest of journalists came, which included Yirgalem Fsa. It was in 2009. En 2009 también vino otra ola de arrestos, y ahí fue cuando arrestaron a Yergalén. The government arrested all journalists of one radio station which was run by the Ministry of Education. El gobierno arrestó a todos los periodistas que estaban trabajando en una estación de radio que pertenecía al Ministerio de Educación. And Yirgalem Fsa was one of them. Y una de ellas era Yergalén. And she's still in prison since 2009 until now. Y ella sigue en prisión desde 2009. And you know how is she? You have some idea of her situation. Le pregunto que si sabe cómo está ahora, si tiene alguna idea de su situación. Yirgalem, she was hospitalized twice. One was she was sick of stomach, and she was hospitalized. And the second was at the end of 2010. She was also hospitalized in psychiatric hospital because she had stress. But her family didn't know the second hospitalization of her. A ella la han hospitalizado 2 veces. La primera vez fue por problemas estomacales y la segunda vez por problemas psicológicos, pero su familia no sabe que ella ha sido hospitalizada esta segunda vez. So therefore, in a situation like this, it was hard for me to continue to work with the regime. Then, in the middle of 2009, I decided to leave the country illegally. Por eso, By traffickers, I had to cross the border to the neighboring country, Ethiopia. por esta situación, para mí era difícil seguir trabajando para el régimen, y a mitad de 2009 decidí escapar ilegalmente del país. I stayed in refugee camp in Ethiopia, like all refugees, Me quedé en un campo de refugiados en Etiopía, como todos los refugiados, for 6 months. por 6 meses. Then I had a contact with Reporters Without Borders, Luego contacté con Reporteros Sin Fronteras, and also there was a hope that a new radio station was starting from Paris to Eritrea, which was the first to be independent. y parecía que había un nuevo registro entre París y Que se Eritrea. podía establecer una estación de radio en París para Efectivamente, esa Eritrea. radio está funcionando ya. Manuel vive en París desde hace tiempo.
es redactor jefe de esa radio, la Radio Erena, una emisora que financia Reporteros Sin Fronteras y que emite desde París desde 2010 para los eritreos que están en el interior y que no tienen acceso a esa información, también para los eritreos de la diáspora, todos los que han tenido que salir. Me gustaría preguntarte a Manuel cómo se montó esa emisora, How did you put together your radio station? para qué sirve esa emisora y cuál es tu trabajo allí. What do you use it for and what's your work? The radio started when I was in the refugee camp in Ethiopia. La radio empezó cuando estaba todavía en Etiopía, en el campo de refugiados. It was another refugee Fue journalist, Eritrean journalist. otro periodista, His name is Binyam Simon, very famous journalist in Eritrea. un periodista muy famoso en Eritrea, Ibian Simón. It's him and Reporters Without Borders who plan to start this radio from Paris. Él y Reporteros Sin Fronteras fueron los que tenían la idea de empezar esta radio en París. And me, I had the chance to join it after 6 months of its establishment. Y yo tuve la oportunidad de unirme después de estar ya establecido 6 meses. And the importance of this radio, we saw it in Eritrea, information is blocked. The people are totally blocked from what's happening in the world. I give you one example. La importancia de esta radio es que la información en Eritrea está totalmente bloqueada. Les doy un ejemplo. Like for example, what was happening in all Arab countries, the Arab Spring. Por ejemplo, lo que está sucediendo en los países árabes, la primavera árabe. Eritrean people never knew about this because they were blocked by the government. Los eritreos no tienen idea de esto porque están totalmente bloqueados. So we were a voice to the people, telling them what was happening in Egypt, in Libya, in Tunisia, and all over the world. Así que éramos una voz para esta gente de lo que estaba pasando en Egipto, en Túnez, en todas partes. And second example, Y un segundo ejemplo, what happened in Lampedusa? lo que pasó en Lampedusa. 350 Eritreans died in the sea, in Mediterranean Sea, Más de 300 personas murieron en el mar Mediterráneo and the government mentioned nothing to the people. y el gobierno no dio ni una sola noticia de esto a la gente. It's our issue. Es We nuestro deserve to talk problema. about it. Tenemos el derecho de hablar sobre esto. So Radio Arena gives back the people the information, what's happening, who are these people, and we try to interview survivors at the moment from Italy. Por eso nuestra radio trata de dar esta información y de hablar con sobrevivientes, entrevistar a gente que ha sobrevivido en Italia. So Radio Arena is fighting back what the government is blocking. We are trying to disseminate, to give back the people what's really happening to us. Esta radio está luchando contra el gobierno y está tratando de darle a la gente lo que está sucediendo en todo el mundo. Hablabas antes, Manuel, de algunos de tus compañeros encarcelados. Te queríamos preguntar en concreto, bueno, por el resto y en concreto por David Isaac. About that Isaac and his group, De Isaac y su grupo, nobody knows. nadie Even sabe. recently, the Minister of Information himself asked asylum in Australia, finally. Incluso el ministro de Información, que salió hace poco de Eritrea, And he mentioned himself, he doesn't know where David Isaac is. él mismo dijo que no sabía dónde estaba. So you can guess what the situation is Y to David Isaac and his people. eso da un ejemplo de cómo está la situación en el país y de su gente. And one Swedish journalist asked the president himself, Un periodista le preguntó al presidente what's the case of David Isaac? It's been 11 years. sobre su caso. Han sido 11 años. ¿Dónde está? And the president replied, it's none of your business. We know how to handle it. El presidente le dijo, ese no es tu problema, nosotros sabemos cómo manejarlo. So we just know the location of the prison, but we don't know exactly what's happening in that prison. Solo sabemos dónde queda la prisión, pero no sabemos exactamente qué pasa dentro de la prisión. And even the prisoners themselves do not know what's happening to the other prisoner. Incluso los otros presidiarios no saben lo que le pasa a los demás, solo saben su caso. So it's very difficult to explain the situation in detail. Entonces es muy difícil explicar la situación con detalle. The only little information we get is when they leave the prison for like some short time to go to hospitals or clinics. La única información que tenemos de ellos es cuando tienen la oportunidad de salir de las prisiones por servicios de salud o porque tengan que ir a un hospital. And beyond that, there's no any concrete information about these people. Más allá de eso no tenemos ninguna información concreta de estas personas. Tiempo.
¿Acaso unos soldados del ejército gubernamental habían robado una vaca a unos dinka? ¿Los dinka acaso fueron a rescatarla? ¿Se produjo un tiroteo? ¿Hubo muertos? Seguramente fue algo así. Está claro que la vaca solo fue un pretexto. Los señores árabes de Jartum no podían concebir que unos pastores del sur tuviesen los mismos derechos que ellos. Los hombres del sur no querían que en un Sudán independiente los gobernasen los hijos de los traficantes de esclavos. El sur exigía una secesión, un estado propio. El norte decidió destruir a los rebeldes y empezaron las masacres. Dicen fuentes diversas que esta guerra hasta el día de hoy se ha cobrado 1,5 millones de víctimas. Es una guerra larga que arrecia, se apaga y vuelve a estallar. A pesar de sus muchos años de duración, nunca he oído que alguien intentase escribir su historia. En Europa existen largas estanterías de libros dedicados a todas sus guerras, archivos llenos de documentos y salas especiales en los museos. En África no hay nada parecido. La guerra, incluso la más larga y grande, desciende deprisa a la zona de la no memoria y cae en el olvido. Sus huellas desaparecen al día siguiente. A los muertos hay que enterrarlos enseguida y en el lugar de las chozas quemadas hay que levantar nuevas. Documentos, aquí jamás los ha habido. No hay órdenes escritas, ni mapas del Estado Mayor, ni claves, ni octavillas, ni llamamientos, ni periódicos, ni correspondencia. No existe la costumbre de escribir memorias ni diarios. Muchas veces, las más, es que simplemente no hay papel. No existe tradición de escribir la historia. Y aparte de todo esto, ¿quién lo haría? No hay coleccionista de objetos para el recuerdo, ni especialistas en museos, ni archiveros, ni historiadores, ni arqueólogos. Casi mejor que nadie así merodee por los campos de esta guerra. Enseguida llamaría la atención de la policía, daría con sus huesos en la cárcel y sospechoso de espionaje sería fusilado. Aquí la historia aparece de repente, cae como un deus ex machina, recoge su cosecha de sangre, se lleva a sus víctimas y desaparece sin dejar rastro. ¿Quién es ella? ¿Por qué ha echado su maldición condenatoria precisamente sobre nosotros? No es bueno pensar en ello. Más vale no olvidar. De Diergalen sabemos muy poco, porque podemos imaginarnos, ella trabajaba en la radio, eso sí lo sabemos, trabajaba en la radio, sabemos que le gustaba el arte, cantidad crítica de arte. Esmara, la capital de Eritrea, es una ciudad llena de edificios art déco, es una ciudad bien bonita. Probablemente eso le animaría también a interesarse por el arte. Quizá algún día dijo algo que la radio es estatal, como todas, como han explicado, todas son estatales. Quizá algún día Diergalen dijo algo que el gobierno no quería que se dijera. Quizá le advirtieron, quizá ella pensó en marcharse, no tenía pasaporte, no se podía ir. Quizá otros días no resistió y contó algo que tampoco debía contar y terminó en la cárcel. Está en la cárcel desde hace muchos años y no hay mayor desesperación que la de sentirse olvidada, yo creo. Yo creo que la cárcel se puede resistir si crees, si piensan en ti, exactamente, que creen, y si creen que la gente te recuerda, sabe que estás ahí, ¿no? Por eso creo que es tan importante que no olvidemos que Diergalen sigue en la cárcel, ¿no? Y que hagamos lo posible, dentro de lo difícil que es todo, lo posible, uno, por hacérselo llegar, y dos, por sacarla de la cárcel, porque evidentemente se la tiene que poder sacar. Pues Agnes es otro caso de esos tristísimo. Era directora de un periódico quincenal que se llama Omurabio. Y entonces la detuvieron el 8 de julio del año 2010. La acusaron de publicar unos artículos que cuestionaban el asesinato de otro editor de otro periódico que se llamaba Umugitsi, y el asesinato era de Jean-Léonard Rugambash, por favor. Esto me parece importante de resaltar, que en un medio en donde efectivamente es tan cerrado, es tan represivo, ¿no? En donde además asesinan a los editores de otros medios que escribas un artículo denunciando esos asesinatos, pues hace falta mucho valor. Yo no sé si lo tendría, sinceramente, no sé si lo tendría.
Entonces esta chica lo hizo y la detuvieron y la juzgaron. Ella sí fue detenida cuando intentó escapar, pero la detuvieron. Y sí fue juzgada y la condenaron a 17 años de cárcel. 17 años de cárcel. Afortunadamente luego el Tribunal Supremo ha rebajado a 4 años esa condena. Entonces, si todo va bien, debería salir en julio de este año, pero pues no lo sé, nunca se sabe, ¿no?, en estas situaciones. O sea que vamos a ver, en este caso todavía pues a lo mejor es más urgente en estos meses apretar un poco con el nombre de Agnès, porque además es seropositiva y su estancia en la cárcel, que son unas prisiones brutales, pues puede directamente matarla, ¿no?, sin medicaciones o con una medicación totalmente precaria y con una situación sanitaria terrible. O sea que son condenas de cárcel que a veces equivalen a una ejecución. Mi apadrinada no es un hombre, es una mujer, no es de Eritrea, es de Irán, y me gustaría hablar de ella. Se llama Narges Mohammadi, hablar de ella y hablar de la situación del país en general, de Irán. Y de Irán. Pues cuéntanos un poquito qué pasa con Narges Mohammadi, ¿no? ¿Por qué la escogiste? Narges Mohammadi. Básicamente, el mérito es de Malem, para que le agradezco la oportunidad de poder aportar, aunque sea un pequeño grano de arena, para ayudar a estos compañeros. El caso de Narges es especial porque es una mujer enferma y a veces una mujer llena de fuerza y llena de vida. Hace falta tener, como tú decías, mucho valor para poder enfrentarse a un régimen como el iraní. Por tu libre pensamiento te llevaron a encerrar, tan lejos que mi lamento no te consigue alcanzar. Y solo oyes el viento, y solo oyes el mar. Te llevaron por la noche, toda la niebla cubría. Fue de noche, en una noche, de todas la más sombría. Fue de noche, y nunca más se hizo de día. Ay, de esa noche el veneno que me vuelve a envenenar, y oigo tan solo el silencio que quedó en tu lugar. Al menos oyes el viento, al menos oyes el mar. ¿Por qué fuiste encarcelado? ¿Qué pasó? Cuéntanos tu historia, por favor. El pretexto fue imputarme el delito de acto contra la independencia y el territorio del Estado. La realidad es que había sido subdirector de la agencia de prensa Cuba Press, independiente del gobierno, porque todos los medios masivos de comunicación en Cuba están controlados estrictamente por el gobierno. También, además, había fundado una revista, la Revista de Cuba, que pertenecía a la Red Internacional de Reporteros Sin Fronteras. Había fundado una sociedad de periodistas junto con otro colega, Raúl Rivero, y Manuel Márquez Sterling, y otro delito muy grave que me imputaron es ser corresponsal en Cuba de Reporteros Sin Fronteras. La acusación fue el pretexto para pedirme cadena perpetua, para condenarme a 20 años en cárceles realmente con condiciones infrahumanas, donde escribir era más que un acto de valientes, era un acto de vagos. Ese libro de poesía, uno de ellos, salió en una caja de cigarros, que entonces era mi esposa, lo sacó. Se publicó en internet. Por supuesto, atrás vino el castigo fuerte de estar en una celda mínima, tapiada, con el agua de un porrón, sin luz, con el piso, que era una alfombra de creta de roedores. Por tanto, me declaré en huelga de hambre, y gracias a Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones internacionales, me dieron, pude salir del castigo y recibir un trato tan malo como el resto de mis compañeros, y no uno peor. Quiero decir que en una celda se puede siempre ejercer el periodismo, se puede ejercer también defender la libertad de expresión. Basta un mocho de lápiz, unas tiritas de papel y unos cigarros para poder sacar un trabajo que diga al mundo lo que está ocurriendo en un momento dado.
siempre es posible defender la libertad de expresión. También quiero aclarar a los padrinos y madrinas de los periodistas que el triunfo de ellos no es solamente cuando el periodista sale en libertad, sino desde que comienza a hacerse las campañas, uno comienza a sentir un mínimo de beneficio siempre creciente, donde el horror va menguando y la cárcel se hace relativamente llevadera. Y eso debe servir de estímulo a todos los padrinos y madrinas de Reporteros Sin Fronteras, que no vean su logro cuando el preso es liberado, sino desde que comienza la campaña, porque desde entonces comienzan a sentirse poco a poco pequeños beneficios. Por tanto, mi gratitud una vez más a Reporteros Sin Fronteras y a todos quienes me han apadrinado a mí y a todos mis colegas que están encarcelados. Estar acompañados, la gratitud somos nosotros los que queremos dar las gracias a ti por estar aquí esta tarde contando tu experiencia. Ricardo González vive en España desde que salió de la cárcel, de esa cárcel horrorosa de la que él ha hablado, junto con otros 16 periodistas, cogió un avión, se vino a Madrid, simplemente porque bueno, el gobierno no dejó otra, ¿no? O era el destierro forzoso o la prisión, y efectivamente se tuvo que venir a España. Y yo le quería preguntar si Ricardo sigue siendo periodista en España, sigue siendo periodista en el exilio, y si querría volver a ser periodista en Cuba. La carrera de periodista no tiene jubilación, tiene trabajo, más allá de la edad y más allá de las circunstancias. Cuando llegué al principio era más fácil publicar porque éramos noticia internacional, y así pude publicar en New York Times, pude publicar en Holanda, en Trus, pude publicar en Dinamarca, en Politiken, que me otorgaron un premio, igual que Reporteros Sin Fronteras en el 2008, pero ya después la crisis que tenemos todos en España y el sector periodístico tan marcado, pues ha dificultado poder realizar esta labor. Por tanto, como me prohíbo dejar de crear y también me prohíbo dejar de creer en la esperanza, pues he escrito 2 novelas para jóvenes, pero no he renunciado a seguir luchando por la libertad de expresión en mi país, que es una forma también de luchar por la expresión, la libertad de expresión en el mundo, y he comenzado a trabajar para el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, cuyo fin ya ha comenzado es publicar pequeñas revistas en las provincias para que se pueda llegar a la población el mensaje. A veces, y es válido, que a través de internet hay revistas, hay blogueros, que es un trabajo importante para que la opinión pública mundial sepa lo que ocurre en nuestro país, pero también es importante que el propio pueblo cubano pueda tener acceso a otra visión de la realidad que sufre, porque a veces no sabe lo que ocurre a tu alrededor, los horrores y los errores que ocurren en tu entorno. Y esta cadena, esta red de pequeñas publicaciones tiene como objetivo pues realizar esta labor. En cuanto a regresar a Cuba, yo debo 9 años de prisión, tengo 64, saldría a los 73 y físicamente no creo que puedo soportar una vez más los horrores de la prisión. Me refiero a no soportarlos desde el punto de vista físico. Volver a Cuba sin cárcel, decía yo. Ahora, volver a Cuba sin cárcel, a Cuba vuelvo a veces por radio, a veces con artículos, mis libros se introducen en Cuba, que es una forma también de regresar con la obra. Si en Cuba hubiese una verdadera democracia, por supuesto que regresaría a Cuba a continuar trabajando, porque también en los regímenes democráticos hay que denunciar corrupciones, hay que denunciar abusos, quizás con menos riesgo, pero con igual necesidad. Repito, decía Picasso que el
la pintura era una profesión para él inevitable. Yo creo que para cada periodista nuestra profesión, además de digna, es inevitable. La llevamos en la sangre y nos recorre el alma. 3 de abril 2014, Alfonso Armada. Todavía era temprano, el sol no estaba en su cenit. Era el mes de abril, cruel para muchos lectores de poesía desde que T.S. Eliot lo decretó. Un mes amable, sobre todo en el hemisferio norte. Los machetes ya habían sido distribuidos, centenares de miles, a estrenar, afilados, made in China. Era el 6 de abril de 1994. El país estaba bien organizado porque en eso los belgas habían hecho un trabajo burocrático impecable, perfecto para la administración, perfecto para la muerte. Un plan de exterminio que en 100 días acabó con la vida de por lo menos 800.000 almas. Hace 20 años. Ahora lo conmemoramos. Y en Ruanda, y en Occidente, volvemos a llenarnos la boca con palabras rituales. Nunca más, etc. Sí, era temprano. Había llegado al aeropuerto de Kigali, la capital ruandesa, la víspera, en un avión militar desde Nairobi, sobrevolando al atardecer el lago Victoria. Un paisaje sobrecogedor en su belleza, un mar interior inabarcable incluso desde el cielo. Mi primera impresión de África, casi tan indeleble como la que llegaría horas después, cuando tuve la buena mala suerte de acompañar a un destacamento de soldados italianos cuya misión era muy precisa. Porque alguien da las órdenes, incluso en medio del caos. Igual que desde Nueva York se decidió reducir la misión en Ruanda cuando las matanzas de la minoría Tutsi a manos de los radicales Hutus se desencadenaron, alguien envió a aquellos militares a rescatar a 3 sacerdotes católicos que habían quedado aislados en un país que había empezado a sangrar. Había buena luz en Gikoro, a unos 30 kilómetros de la capital. Los soldados parecían tan aterrorizados como yo, y eso que iban armados hasta los dientes. Sería por eso. Y porque en los controles de carretera, los rostros de los jóvenes, los ojos, las bocas, los gestos, eran los de la ebriedad, la determinación necesaria para matar. La explanada delante de la iglesia era un cementerio a cielo abierto, pero era peor el interior del templo. Frente al altar, las manos y los brazos se extendían buscando una protección que no llegó. Era el único periodista entre aquellos soldados que parecían tan extraviados como yo. Llevaba mi cámara y empecé a tomar fotos. No sé si sistemáticamente, aunque sé que me di la luz y que era buena para trabajar. Creo que el cielo estaba cubierto, que no sentía el peso abrasador del sol africano ni de otros tópicos que cultivamos con frenesí cuando nos referimos a África. Tal vez porque averiguar la verdad precisaría demasiado tiempo. Era un carrete en blanco y negro. Los muertos posan muy bien, y había muchos. Más de 1000, aunque eso no lo sabría hasta después, hasta que encontramos a los misioneros. Tiraba fotos del lagar de cadáveres. Entonces lo vi. Era un brazo fino de una muchacha, desnudo, que se movía como un suave resorte sin hacer el menor ruido. Un brazo que hacía un movimiento casi amable, como si no quisiera llamar la atención. Se alzaba hacia el cielo, volvía a descender, como si a través de aquel brazo respiraran los cadáveres amontonados delante de la pequeña iglesia de Gikoro. Como si a través de aquel brazo el pueblo ruandés, náufrago, estuviera haciendo señales a los barcos. Tenía sentido, aunque no lo haya pensado hasta esta otra mañana de abril, a miles de kilómetros, de nuevo a salvo, en mi casa de Madrid y a 20 años vista. Los soldados de la base naval de La Spezia y un náufrago en un mar de sangre en un país sin costa. Le dije al capitán que me parecía que en medio de aquellos cadáveres había una persona viva. El capitán me dijo que su misión era rescatar a unos sacerdotes católicos y que eso era lo que iban a hacer. Yo seguí dando vueltas, haciendo fotos. De vez en cuando volvía mis ojos al lugar donde aquel brazo se movía ¿cómo qué? ¿Como un juguete roto?
como una muchacha que ha perdido las fuerzas, que se ahoga y que desde el umbral con el más allá llama sin voz, despidiéndose. Por segunda vez fui a hablar con el capitán y me volvió a decir lo mismo. Yo no dejé mi cámara, no me metí entre los cadáveres, no busqué su cara, no le tomé el pulso. Seguí tomando fotos, quizá mordiéndome los labios. ¿Mordiéndome los labios? Por fin encontramos a los misioneros. Uno era croata, el otro esloveno. Había cubierto mi primera guerra en la antigua Yugoslavia y pensaba que el miedo y el horror de Sarajevo me habían vacunado contra el mal y contra el miedo. Estaba equivocado. Pero me dio que pensar que dos hombres de Dios, nacidos en dos de las naciones en que se había desmembrado Yugoslavia, habían acabado en medio del genocidio más diligente del siglo XX. Fueron ellos los que me dijeron que la inmensa mayoría de los muertos, más de 1000, eran tutsis, sus feligreses. Fuimos a otro pueblo y allí rescatamos a un sacerdote eslovaco. Cayó un chaparrón que lavó por unos minutos el aire. Camino de regreso a Kigali, volvimos a pasar por la plaza mayor de Gikoro. Busqué el brazo en medio de los cadáveres que no tocamos, que no enterramos. En medio de aquellos cuerpos inertes, descubrí el brazo de la muchacha, enhiesto, como el asta de una bandera, como un signo de admiración, como una estaca de carne y hueso. Han pasado 20 años y seguimos haciéndonos preguntas. Han pasado 20 años y el periodismo sigue tratando de contar una historia que tenga sentido. En mi caso, hay un brazo que me sigue señalando. Es bastante paradójico porque Azerbaiyán es un país fascinante y además con el que tenemos lazos bastante insospechados. Solo basta fijarse en las camisetas del Atlético de Madrid para ver a Azerbaiyán. Es un equipo patrocinado por ese país que nada en oro negro y que es una perfecta dictadura. Entonces me parecía muy interesante pues, apadrinar a un periodista como Abad, el redactor jefe del periódico Kural. Él fue detenido el 28 de octubre de 2011, acusado de forma bastante peregrina por una diputada, por supuesto del partido gubernamental, que la había acusado de que intentó sobornarla. Las pruebas eran tan ridículas como una grabación telefónica ilegible, vamos, incomprensible, en la que no se reconocía la voz de este periodista. Desde entonces está encarcelado, en una situación además de salud bastante precaria, y de momento el gobierno ha desatendido todas las peticiones que desde Reporteros de Fronteras y otras organizaciones hemos hecho en demanda de justicia. Para colmo, el periódico del que era redactor jefe Kural, entró la policía, incautaron los ordenadores, el mobiliario y desde entonces ha dejado de publicarse. Alfonso, yo estoy todavía emocionada con tu texto, con el que hemos leído. Vamos, no creo que se me olvide nunca, jamás, ese brazo. Y supongo que a ti menos que menos. Y me plantea además un poco como esa especie de angustia también del periodista testigo que no puede hacer más, ¿no? Es testigo, pero no puede hacer más. Eso es una sensación, ¿no? Un poco angustiosa, ¿no? Bueno, la verdad es que la pregunta sigue siendo legítima. ¿No puedo hacer más? Y bueno, de hecho me ha preguntado mucha gente, ¿y por qué no hiciste más? ¿Por qué no te metiste entre los cadáveres? Bueno, supongo que tengo respuestas, pero ninguna son muy convincentes, ¿no? Estaba solo, dependía de los soldados, el país estaba en guerra, había llegado allí en los coches de los soldados, que iban hasta los dientes, pero a pesar de todo, la pregunta sigue siendo... creo que siempre tienes que ser persona, porque sin ser persona no puedes ser periodista, ¿no? Me gusta siempre recordar una anécdota de una compañera periodista norteamericana, Corinne Dufka, una fotógrafa norteamericana. La conocí en Sarajevo, trabajaba para Reuters y cubrió de forma exhaustiva el cerco de Sarajevo. Un día, acompañando a una patrulla británica, entraron en una casa y vieron los cadáveres de 4 mujeres, 2 mujeres y 2 niñas, con los ojos abiertos en el momento en que fueron asesinadas. Ella se puso a hacer fotos de forma sistemática y de repente se dio cuenta de que no sentía nada, de que estaba trabajando como un autómata. Entonces se dio cuenta que tenía que volver a Nueva York, tenía que volver a cargar su humanidad, su capacidad de sentir simpatía por el dolor, sentir compasión, para poder trabajar, para que su vida tuviera sentido. Hace unos días también estuvo en el máster de ABC Gervasio Sánchez y recordó algo fundamental. Si no sientes compasión por las víctimas, no puedes trabajar.
Perfecto, sí. Oye, has sido corresponsal en África, sabes muchísimo de África, enviado especial a Ruanda. Y bueno, han pasado 20 años desde aquello, desde esa escena que rememoras, desde la matanza. ¿Cómo veis África a lo largo de estos 20 años? ¿Ha mejorado, ha empeorado la situación de los periodistas? ¿Qué futuro le ves? En fin. Bueno, ahí en tu pregunta creo que está el problema fundamental, ¿no? Que hablamos de África como si fuera uno, exactamente, y hay muchas Áfricas. De hecho, hay un libro de Bruce Rovira que se llama Áfricas, precisamente. Bueno, creo que el caso de tu apadrinada, que si no recuerdo mal es ruandesa, sí, es bastante significativa, porque Ruanda, 20 años después del genocidio, es un país modélico en algunos sentidos, es un país limpísimo, el que está casi castigado con la cárcel, tirar un papel al suelo. Es un país que ha sido, quizás por la mala conciencia de Occidente, ha sido bendecido con ayuda humanitaria, sobre todo en el mundo anglosajón, pero es una dictadura perfecta. Y el hecho de que esta periodista y otros, incluso disidentes también, que han sido encarcelados o asesinados, incluso en Sudáfrica, pues demuestra que, bueno, que el país intenta dejar atrás el genocidio, está prohibido definirse como Hutu o Tutsi. El país ha desarrollado mucho, pero bajo una férrea dictadura. Creo que sin libertad de expresión el país no puede ir adelante, ¿no? Es un caso bastante paradójico. Hay países en África que están funcionando, por eso conviene siempre distinguir qué Áfricas funciona y qué Áfricas no. Creo que además en España los periodistas cometemos el error, es uno de nuestros vicios, ¿no? Estereotipamos y generalizamos. Creo que los africanos que vemos a las puertas de Ceuta y Melilla intentando llegar a nuestro lado, y además es bastante curioso, ¿no? Cuando consiguen salvar la verja, es como si terminaran la maratón o una prueba de 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Hemos llegado a la meta, ¿no? La verdad que les queda después un largo recorrido, ¿no? Pero creo que esa imagen no se corresponde con lo que está ocurriendo en África. Es verdad que, bueno, eso es una parte del problema, países y gente desesperada. Creo que una tarea importante que podemos hacer todos y que además los periodistas debemos intentar hacer es tratar de ponerse en el lugar del otro, algo tan difícil, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en su situación, ¿no? Pero bueno, eso es una parte de África. Hay otras Áfricas que están yendo adelante, y en los casos, por ejemplo, de Ghana, de Cabo Verde, de Botsuana, de Namibia, que son países que están yendo bien, que ha habido elecciones además, que se renuevan los parlamentos de forma democrática, que desde el punto de vista de la libertad de expresión son bastante decentes, y otros, como el caso de Eritrea, como el caso de Congo, como el caso de Etiopía, pues bueno, dejan mucho que desear. No sé si en esto yo también cometo un error, el error de generalizar, me corrige si es así, pero eso es un error pensar que las guerras de África en general son las más olvidadas del mundo, son las guerras a las que ya no va además ningún periodista, lo hemos visto lo que está sucediendo en Sudán, casi nadie habla de Sudán. ¿Sigue siendo así eso? Bueno, creo que hay un problema bastante grave en casi todas las redacciones, y creo que es un problema además de cultivo denodado del egoísmo. Creo que los países y las personas nos estamos candilando demasiado con nosotros mismos, y creo que en la medida que los medios dejan de hablar del mundo, dejan de hablar del otro. Creo que bajo el pretexto de la crisis se está dejando de cubrir guerras, no solo en África, se están dejando de cubrir historias. Creo que eso nos empobrece y sobre todo nos desenfoca, nos hace no comprender lo que está pasando en el mundo. Creo que la obligación de los medios, de los redactores jefes, es contar lo que pasa, no solo en esos países, no solo las guerras africanas, como la de Sudán del Sur ahora mismo, que prácticamente está desaparecida de los medios, no se habla prácticamente, o República Centroafricana, que es un caso también muy sangrante, que está también desaparecido, ¿no? Creo que la obligación nuestra es decir que no a esta especie de pereza de los redactores jefes. Creo que además, en la medida que hagamos periódicos más atractivos, quizá recuperemos la pasión de los lectores. Creo que los medios hemos estado tan ensimismados, tan embobados con el poder, hablando de tonterías, que de alguna manera eso justifica la desafección de buena parte de los lectores. Igual me equivoco, pero quiero pensar que no. Pues yo creo que tiene razón. Amira. Le he enviado a Amira un dinero a la dirección del campo de refugiados de Peshawar, fronterizo con Afganistán, donde la conocí. Tenía unos 8 años cuando estalló la guerra de Afganistán, la invasión norteamericana. Al fondo de la tienda trazaba con un lápiz de carpintero unos dibujos sobre un rudimentario papel como de estraza. Me acerqué sin hacerme notar para descubrir que pintaba aviones y helicópteros de combate. Alzó la mirada hacia mí con unos ojos de un negro profundo y me mostró otro de sus dibujos. Un talibán pegaba a su mamá con un cable eléctrico.
Estos dibujos los arrastraba el viento del desierto hacia no se sabe qué confines. Todo lo que nos rodeaba era desolación y ruina. Amira tan solo necesitaba un cabo de lápiz y un papel para expresarse. La expresión de su drama. Un psiquiatra infantil me dijo que los niños de Sarajevo pintaban solo con lápices negros, que el color no tenía sitio en sus sueños o realidades. Las pinturas negras de Goya. Pedía a Amira algunos de sus dibujos como recuerdo. Eran más representativos que cualquier documental de televisión. Me crucifica la lágrima más pequeña. Asintió y le di como Baxis una propina y un frasco de colonia que llevaba en el macuto. Se negó en redondo, pero insistí y aceptó al fin. Era la primera vez que recibía algo por un dibujo. Anoté su dirección. Yo creo que el periodismo en los lugares de conflicto es la mejor manera de que, como decía Alfonso, nos podamos poner en el lugar del otro, ¿no? Escuchando la crónica de Manu Leguineche, claro, cuando uno llega a un sitio, un campo de refugiados lleno de lonas azules, en las que vemos a miles y miles de refugiados que lo han perdido todo, han perdido su familia, han perdido sus hogares, sus trabajos, y de repente llega el reportero y les pregunta qué ha pasado. A mí todavía me sigue sorprendiendo que se abran y que nos cuenten toda su vida. Incluso luego nosotros, cuando sobre todo trabajamos en telediarios, de repente les llegas y les dices, bueno, ya, hasta aquí, porque nos tenemos que ir y transmitir la crónica, ¿no? Entonces, sin ponernos en el lugar del otro, sin que haya alguien que nos transmita ese horror que se sufre, por ejemplo, en Ruanda, entre tantas miles y miles de personas, es imposible que este mundo fuera más justo, ¿no? Hace poco leí un comentario de Ben Anderson, un reportero de la BBC, que le preguntaban por qué hacía esto. Y decía, porque si yo dejo de hacerlo algún día, no pasará nada. Si todos los periodistas que estamos en esta sala dejamos de trabajar un día, no pasará nada. Pero si todos los periodistas dejamos de hacer nuestro trabajo durante muchos días, el mundo será infinitamente más injusto. Solo por eso merece la pena seguir haciendo. Eres padrino de Agnes, la misma ruandesa que padrino yo, porque tú que además le escogiste a ella, ¿por qué? Bueno, yo a Ruanda le tengo un cariño muy especial. Fue uno de los primeros lugares a los que fui como enviado especial y eso me animó. Yo había sido padrino de otro periodista iraní que afortunadamente ya está liberado, ¿no? Y a ver, yo creo que en esto del periodismo hay que tener valentía. Da igual que seas director de un medio, que seas cronista parlamentario o que seas reportero de guerra. Y el valor en este oficio, los que en realidad lo ponen son los periodistas que trabajan en países como Honduras, como México, como Colombia, como Zimbabue o como Ruanda. Y el caso de Agnes era un caso muy particular porque el gobierno de Ruanda ha, digamos que, aplicado unas leyes que restringen hasta lo absurdo la libertad de expresión. Entonces, bueno, pues era una razón más que suficiente para luchar porque Agnes, que por cierto, abro un paréntesis, igual coincidimos, porque hace poco estuve en la cárcel de Nyarugenge, que es donde yo creo que está encerrada en el sector de mujeres. Yo no sabía que estaba allí, ella no sabía quién era yo, pero seguro que en algún momento nos cruzamos sus miradas y confío que de aquí a julio la podamos saludar de verdad. Esa Ruanda, ese país que tanto te ha marcado, ese país al que fuiste en primer lugar como reportero, acabas de volver hace nada para hacer un reportaje para En Portada. La situación política ya hemos visto cuál es, una auténtica dictadura, nos dices, lo que no sé si la población ha salido de ese agujero histórico que supuso ser testigo y ser protagonista de aquella terrible matanza. Es decir, no sé, primero cómo está la población y luego cómo están los periodistas, que ya nos estás diciendo que es realmente mal porque no se puede trabajar, ¿no? Sí, bueno, Ruanda yo creo que es uno de esos países que están en esa incomprensible lista de democracias incompletas, por decirlo de una manera muy diplomática, pero que nadie les achaca que sean democracias incompletas. Hay en África, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, o en Asia hay muchísimos, ¿no? Seguramente en este caso porque la comunidad internacional todavía está doliente, todavía tiene la sensación de culpa por la inacción del genocidio y es muy difícil decirle a Paul Kagame lo que la comunidad internacional seguramente le tendría que decir.
La población disfruta mínimamente, hay un sector que evidentemente vive muy bien, pero disfruta mínimamente de ese alto crecimiento. Es decir, una aldea que dejar de tener agua corriente a tener agua corriente es una diferencia abismal, pero vive condenada porque allí, si tú te refieres al genocidio en términos como que hubo una guerra antes del 90-94 que desembocó en ello, puedes ir a la cárcel. Si te refieres al genocidio como la aberración en la que murieron también miles y miles de hutus moderados, eso es un motivo suficiente para que un juez te meta en prisión. Por supuesto, si hablas de las venganzas que el Frente Patriótico Ruandés de los Tutsi cometió después de que acabaran los 100 días de horror, es motivo más que suficiente. Y es una de las razones por las que Agnes está ahí. Lo que se conoce como negación del genocidio, que no es negar el genocidio, es simplemente decir que en el genocidio también murieron hutus. Queremos aprovechar también tu presencia aquí para preguntarte, no podemos obviarlo por la situación de Siria, cómo se puede describir lo que está ocurriendo ahora en Siria respecto al periodismo, respecto a los periodistas. Sí, yo creo que también es importante, en el caso de Siria, o sea, existe República Centroafricana, como decía Alfonso, existe Sudán del Sur, conflictos en los que tampoco cubrimos, pero el caso de Siria yo creo que tiene la particularidad de que a los periodistas nos enfrenta al difícil debate en el que hasta dónde tiene que llegar la seguridad del periodista para contar la brutalidad de un conflicto. Y ahí, evidentemente, todas las opiniones son respetables. La del freelance por un lado, la del reportero por otro, la del jefe de área por otro, incluso la del director del medio. Es muy triste que la guerra de Siria la estemos contando tan mal como últimamente estamos contando la mayor parte de los conflictos. Pero en este caso tiene el elemento adicional. Yo siempre pienso que hace 20 años los frentes lo que intentaban era seducir a los periodistas. Porque en realidad las únicas cámaras que había allí eran las de las televisiones. Entonces, en la guerra de Bosnia, pues unos y otros intentaban seducir a los periodistas para que intentáramos contar lo más cercano a su versión. Con las nuevas tecnologías, con Internet, ya no es necesario eso. La cámara sobran periodistas. En YouTube, con lo cual los periodistas, en lugar de ser objeto de seducción, nos hemos convertido en obstáculo. Como consecuencia de eso, en secuestros, asesinatos, violaciones de derechos humanos. Hola, quería saludaros desde Beirut, donde me encuentro actualmente, en este día en el que defendemos la libertad de la prensa y la libertad de expresión. Y quería hacer hincapié un poco en la situación que vive Siria, que se ha convertido en un auténtico agujero negro en lo que respecta a la información. Veía cifras hace poco del número de activistas que han muerto en ese conflicto, activistas que son realmente el elemento crucial de la cobertura informativa que estamos recibiendo de Siria, precisamente por el escaso número de periodistas que están acudiendo a ese país, ¿no? Y por lo peligroso que se ha convertido. Hablaban de más de 100 activistas muertos en ese conflicto, hablaban de casi 40 que están detenidos por el gobierno y otros 20 que están desaparecidos o secuestrados a manos de grupos rebeldes o grupos de fascinerosos o de bandoleros. También veía que había casi una decena de periodistas extranjeros que todavía están secuestrados en el país. Por eso creo que no podemos no podemos olvidarnos de Siria. Creo que incluso en estas circunstancias, con lo peligroso que es, tenemos que seguir viajando a Siria y tenemos que seguir informando sobre Siria, porque hay millones de víctimas que requieren al menos tener la oportunidad para poder expresarse, para poder comunicar su sufrimiento, ¿no? Es cierto que es difícil, es cierto que es muy complicado, es cierto que es muy arriesgado, pero es mucho más arriesgado y complicado y peligroso para los sirios que viven allí, para los sirios que no han podido abandonar Siria, ¿no? Por eso quiero que en este Día Mundial de la Prensa nos acordemos de personajes que para mí han sido muy importantes, como por ejemplo Ali Mahmoud Othman, ¿no? Al que llamábamos Yeddo en Baba Amar, que permanece detenido por el régimen desde el año pasado, creo. O también, por ejemplo, Obeida Batal, que era un miembro de Orient TV, que es una de las principales televisiones de la oposición siria, que fue secuestrado en Alepo por grupos rebeldes o por grupos incontrolados y que también sigue desaparecido desde el 2013, ¿no? Creo que estos personajes merecen también nuestro recuerdo y nuestro apoyo. Muchas gracias y un saludo otra vez desde Beirut.
En este Día Mundial de la Libertad de Prensa quiero felicitar a Reporteros Sin Fronteras. Para mí es una organización referente de periodistas internacional. Es nuestro sindicato, es la organización que nos permite conocer el estado de la libertad de expresión en todos los países del mundo. Nos informa de a qué peligros los enviados especiales o a qué peligros, qué desafíos deberemos afrontar los enviados especiales, los corresponsales, cuando vamos a un país determinado, deberemos afrontar, y además es la organización que defiende a aquellos periodistas locales que trabajan que en ocasiones son mucho más vulnerables que los corresponsales enviados especiales, periodistas locales que son víctimas de las autoridades y de regímenes dictatoriales. Gracias a Reporteros Sin Fronteras es posible que la gente que intenta cercenar la libertad de expresión, presionando y encarcelando a periodistas, ese delito, ese crimen no quede impune y se ha expuesto a la luz pública. Mi trabajo en zonas de guerra, precisamente ha sido en países donde la libertad de expresión está terriblemente amenazada. Por supuesto que seguiré viajando a zonas de conflicto. Yo creo que lo que ha sucedido en Siria es lo que hemos visto en otros países. No es la primera vez que vemos que el periodista es objetivo, se convierte en el mensajero incómodo de alguno de los dos bandos en Libia, ¿no? Entonces, yo creo que si dejara de hacer este trabajo, sería las personas sería la victoria para todos aquellos que no creen en la libertad de expresión, para todos aquellos que no creen en la libertad de prensa. De hecho, yo tengo pensado ya reanudarme, he empezado a escribir nuevos mensajitos en la redacción y ya me voy a reanudar pronto en cuanto las circunstancias me lo permitan y aquí sean idóneas a reanudar de nuevo los viajes a través de conflicto. Creo que el próximo será probablemente a Ucrania. Creo que cubrir zonas de conflicto no es solo un trabajo, sino que es una forma de vida y es una elección, una decisión vital. Y cuando la tomas, pues la asumes con pasos consecuencias. Mi primer trabajo fue en Argelia, en los años 95 y 98, fui corresponsal en una época en la cual el régimen argelino apenas permitía la entrada de reporteros extranjeros. Y además yo mismo fui víctima de intentos de cercenar la libertad de expresión, porque ese mismo régimen acabó por denegarme la acreditación. Cuando abandoné Argelia, fui a otro país en el cual la libertad de expresión está gravemente amenazada cada vez más. Fui a Rusia. En Rusia observé cómo, aparte de cubrir la Segunda Guerra de Chechenia, yo observé cómo las libertades que un día florecieron a raíz de la desintegración de la Unión Soviética y la glasnost, la transparencia bajo el mandato de Gorbachev, se iban poco a poco limitando y cerrando hasta en estos momentos por ser unos países donde la libertad de expresión está más amenazada, ¿no? Mi último viaje a Rusia fue reciente, fue el año pasado, y vi verdaderamente no solo que la prensa está muy limitada y cercenada, sino que además incluso el ciudadano corriente empieza a tener miedo a hablar, ¿no? Eso es muy peligroso, por eso hablamos de la necesidad del periodismo y de la información y de que los periodistas puedan trabajar con libertad. Desde el año 2003 a la actualidad, yo soy enviado especial a zonas de conflicto, he cubierto los conflictos de Irak, Afganistán, Líbano, he cubierto los conflictos que han surgido a raíz de la primavera árabe, y en Irak yo pude constatar cómo no solo los intentos de cercenar la libertad de expresión proceden de regímenes que consideramos autoritarios per se, como Rusia o Argelia, sino que un país como Estados Unidos impone importantes límites en la libertad de expresión de aquellos enviados especiales que estuvimos cubriendo la guerra de Irak, ¿no? Y incluso en nuestro propio país como España es un país que ha tenido que ha desplegado tropas tanto en Irak como en Afganistán. Sin embargo, los periodistas que hemos cubierto los conflictos de Irak y de Afganistán hemos tenido graves problemas para informar de la presencia de las tropas españolas allá. Más lejos, un periodista español durante la guerra de Afganistán
se ha podido integrar con el ejército canadiense, con el ejército de Estados Unidos, pero salvo contadísimas excepciones no se ha podido integrar con el ejército español. Prueba fehaciente de que nuestro país, nuestro propio gobierno, quiere controlar los flujos de información que salen de Afganistán y la información referida a las tropas españolas en Afganistán. Así es, la situación de los freelance, como sabéis, cada vez es más dramática debido a toda la crisis que hay a nivel mundial en estos momentos, porque ya no solamente es en España, sino en medios anglosajones, y todo eso ha generado justamente la situación que denunciaba muchas intervenciones aquí, que cada vez hay menos cobertura de determinados conflictos, ¿no? Y aún así, a uno no se le quitan las ganas de seguir siendo freelance. También tiene una ventaja, que es la libertad de poder decidir cuándo vas, dónde vas y cómo vas. Esa es la gran ventaja también que tiene ser freelance. Al volver de tu secuestro se hizo Sí, una iniciativa realmente fantástica, una iniciativa solidaria que nos cuenta que ha tenido una respuesta monumental, con cientos de personas que han participado en un proyecto de editar un libro con tus fotografías mediante financiación popular. Bueno, ¿cómo has vivido todo eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo has visto? No, ya el resultado evidentemente es magnífico, ¿no? ¿Cómo siente uno que alguien le echa una mano de esa manera? Estoy absolutamente abrumado y agradecido por todo eso. Y desde aquí me gustaría también que esto fuera como el inicio, un punto de inflexión para posibles ayudas que se les pueda dar a freelance, evidentemente no en este contexto, pero sí en otro tipo de historias, porque también es otra forma alternativa que se puede pensar para llegar a financiar proyectos o llegar a financiar determinados tipos de cobertura, ¿no? No solamente los medios son los que pueden llegar a enviar periodistas a zonas de conflicto. Claro. ¿Un sueño de un freelance es dejar de ser freelance? En mi caso no. Pero vuelvo a decir, por una parte sí, evidentemente, porque no tienes la estabilidad económica que necesitas, pero por otra parte tienes la libertad y la capacidad de poder decidir, y eso ya es muy, 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 muy importante. Sí, es interesante eso que planteas, de que proyectos así efectivamente no tienen por qué ser a posteriori y en un caso crítico, sino que puede ser efectivamente para financiar un viaje, para financiar un... Sí, está muy bien. Vale. No, queríamos que hablaras también de Siria y creo que tienes a un amigo, un sí, compañero bueno, antes que me acaba de gustaría llegar. decir un par de cositas de Siria, Sí. aprovechando que es el Día de Libertad de Prensa Internacional. Bueno, decir que Siria básicamente, como sabéis, es un conflicto que ahora lleva unos 3 años aproximadamente, y bueno, que han habido como más de 200.000 víctimas, que hay 3 millones de refugiados, que hay 6,5 millones de desplazados internos, y que solamente en lo que es la ciudad de Alepo, desde estos últimos meses, desde noviembre hasta ahora, hasta este mes, se ha bombardeado la ciudad con barriles de dinamita, desde los helicópteros. Esto ha causado la muerte de 2.508 personas, de los cuales 635 eran niños y 292 eran mujeres. Entonces, efectivamente, tengo un amigo aquí que se llama Alberto Prieto, que es fotógrafo freelance, que acaba de volver justo hace 10 días. Por favor, Alberto, sube también. Y, bueno, acaba de volver. Y él mejor que yo, que he estado un poco retirado estos meses, para explicar la situación en Siria. Pues pregúntale tú para que te informe. Mejor que lo explique él. Bueno, la verdad es que la situación en Siria, como imagino que todos los que estáis aquí o la mayoría sabéis, sigue siendo extremadamente complicada. Hay que asumir unos riesgos que personas como nosotros, pues en momentos determinados estamos dispuestos a correr. Pero sí que quiero dejar muy claro que cuando tomamos la determinación de ir a un sitio como este, lo maduramos muchísimo, no es una decisión a la ligera, ni muchísimo menos, al menos en mi caso es así. En primer lugar, porque no solo estamos nosotros, tenemos personas que también nos quieren y solo en ese sentido vale la pena planteárselo mucho. Dicho esto, cuando he escuchado a Alfonso Armada, cuando he escuchado al resto, bueno, a Javier, a todos los que me han precedido, pues no me queda sino decir que en estos sitios ocurren problemas gravísimos y si no estamos los profesionales, pues realmente el problema se agrava, porque lo que no se cuenta no existe. Y quiero abundar en la idea de que no basta con que mucha gente voluntaria, con que gente que tiene blogs y demás envíe fotos que podamos ver aquí en Occidente. Yo soy de la postura de que cuando tengo un problema de salud
voy a un médico profesional y me gustaría que la gente, que el público pidiera una información hecha por profesionales con un criterio que se le supone una capacidad de filtrar la información, de darla con una jerarquía, con una fidelidad que hoy por hoy no podemos decir en muchísimos de los casos. Tengo que recordar que al menos un 80 o un 90% de la gente que está informando hoy día sobre Siria es freelance o que ha estado en Siria, que por cierto españoles hemos estado unos cuantos. Y por tanto sigo abundando la importancia de ir a estos sitios, a pesar de que, una vez más, digo que hay que tener muchísima precaución. Yo acabo de regresar hace apenas unos días, por tercera vez, de estar en Siria. He estado en Alepo, he estado en la región de Idlib, he estado en el Kurdistán iraquí y también sirio, y he de reconocer que he extremado absolutamente las precauciones. Me he hecho un seguro de Reporteros Sin Fronteras y, por supuesto, llevaba mi protección personal, pero aún así no basta. Hay que tener la cabeza muy fría, saber muy bien con quién vas a estar, coger un fixer de confianza, porque si no puedes estar vendido en un momento, en cuanto doblas la esquina. De esto Ricardo nos puede decir, y no me queda sino decir que estoy encantado de ver a Ricardo de nuevo en persona y bueno, para mí es mi mejor premio. Alberto, ¿cuánto tiempo has estado? Bueno, esta última vez he estado entre Siria e Irak, porque también he cubierto las elecciones en Irak. He estado en el Kurdistán sirio, en el Kurdistán iraquí, y en unas 3 semanas aproximadamente. ¿Y qué proyectos tenéis ahora? Mis padres me tienen secuestrado de momento. Un secuestro de cariño esta vez, ¿no? Pues lo cierto es que yo deseando trabajar de nuevo. Hay que pensar muy mucho, como he dicho antes, el destino, porque no solo somos nosotros, somos también la gente que nos quiere. Pero hay una cosa que es cierta, y es que yo lo que sé hacer es fotos, y soy profesional, e intento vivir de esto. Cada vez es más difícil, y cada vez, por cierto, aprovecho para decir algo que no quiero que se quede en el tintero. Antes de entrar en este último viaje, planteé mi situación a diversas agencias de mucho prestigio a nivel internacional y también periódicos de gran prestigio a nivel nacional, español, y toda la respuesta fue la misma. No entres, es muy peligroso, no te vamos a comprar nada de material. Bueno, una vez que salí, de nuevo he hecho alguna llamada para decir, bueno, ahora ya que no estoy en peligro, os ofrezco mi material por si estáis interesados. La respuesta ha sido la misma. No están interesados en nuestro material. Algunos vamos a seguir yendo y, bueno, vamos a asumir algunos riesgos, no gratuitamente, eso tiene que quedar muy claro, porque la situación, repito, es muy delicada, es muy peligrosa, pero vamos a seguir yendo, no sé cuándo ni cómo, pero si los medios españoles y las agencias no compran material a los freelance, pero en cambio sí la compran a los periodistas o a los blogueros o a los activistas en esos países, me parece un problema, porque sus vidas también son igual de respetables que las nuestras y se les debiera de considerar como personas iguales que nosotros. Totalmente. Eso te iba a preguntar además, esa contradicción, esa paradoja de algo que por lo que arriesgas tu vida, algo por lo que te sacrificas tanto, no sea valorado como tú estás diciendo ahora. ¿Qué ha ocurrido para que ahora estemos así? Es solamente el tema de las nuevas tecnologías, solamente el tema de la aparición de blogueros, de que te voy a llegar una foto por WhatsApp en un momento determinado. Eso devalúa totalmente tu trabajo. Bueno, yo creo que la persona que piensa, que tiene una visión real de lo que es el periodismo, no siente que esté devaluado, porque espero que la gente entendida, que la gente que le da un cierto valor al periodismo, a ir a estos sitios a contar lo que ocurre, porque a mí, si estuviera en la situación de los ciudadanos sirios, me gustaría que alguien arriesgara sus vidas incluso. No quiero que me maten, no quiero que maten a nadie, pero si tengo que correr algún riesgo lo voy a correr, porque espero que si mi hijo viviera, no lo tengo, pero si lo tuviera, y viviera en un país como España y estuviera en guerra, me gustaría que alguien viniera a contar lo que está pasando. Verdaderamente es un problema muy gordo, porque hay algunos que llevamos el periodismo en la sangre y vamos a intentar defenderlo a capa y espada. Solamente hay un problema, y es que cuando uno no recupera el dinero que ha invertido durante varios viajes seguidos, pues puede ser que tengas que cambiar de... Claro. Yo quería añadir una cosa más al tema de blogueros, que también corremos el riesgo de que al final los blogueros están evidentemente posicionados en un bando, no en los bandos. Eso no garantiza la veracidad de esa información. Tampoco la garantiza un periodista, porque también hay periodistas de todo.
pero se entiende que siempre serán más objetivos a esos niveles. Lo primero es que yo creo que los medios escogen a los blogueros porque son mucho más baratos, eso es evidente, o sea, van por ahí, ¿no? Y luego me parece una necedad, porque claro, ya ha pasado en Internet, cantidad de las cosas que pasan por Internet son falsas, o sea, son hoax, ¿no? Ha pasado que han publicado fotos que no eran ni siquiera de ese conflicto, sino que eran de otros y se las han tragado. Como tú dices, los blogueros, la gente que lo manda desde allí mismo solo puede ser considerado como una fuente primaria. Es una fuente primaria que un periodista en todo caso tiene que verificar, contrastar, verificar, y no puede sustituir a este otro. Y hacer otra cosa es un suicidio de los medios, o sea que verdaderamente yo creo que es una postura suicida de los medios. Pero bueno. Muy brevemente, me parece muy peligroso, por una parte, y me parece que hay, lo voy a decir, lo siento, pero lo pienso así, y si alguien molesta, lo lamento, pero pienso que hay una hipocresía enorme hoy día en algunos medios, o en algunas personas de algunos medios, que nos quieren hacer ver que se preocupan muchísimo de nuestra seguridad, pero si realmente fuera así, yo me voy libremente, Ricardo se va libremente, volveremos libremente seguramente, nunca achacaríamos la colaboración, haríamos tener una responsabilidad mayor por el hecho de que algún momento dado colaboráramos, pero a mí que me carguen con una moral o una moralina añadida, ya a mi edad y en estos momentos me cuesta un poco trabajar. Es un tema económico, básicamente, ¿no? Como decía, disfrazado de otra cosa, seguramente sí, la explicación a lo mejor claro, pero no en ese... pueden dar la explicación de que gastamos mucho dinero en otras cosas de las que podríamos prescindir y no tenemos ese dinero para darte. Pero me parecería mucho más noble que me dijeran, no tenemos dinero y vamos a contratar a gente de ese país que aunque los maten cuestan la mitad. París, marzo 2012, Miguel Mora. El 25 de noviembre de 1939, cuando Francia empezaba a gangrenarse por el miedo a la invasión alemana y sus élites políticas y periodísticas se disponían a entregarse sin pudor al Tercer Reich, Albert Camus escribió un artículo para Le Soir Républicain, el periódico de una sola página a dos caras del que era codirector en Argel. En Francia regía la censura y el texto no llegó a publicarse nunca en Argelia. Lógico, porque en apenas 3 folios el autor de El extranjero bordaba un alegato por la libertad de prensa. Al defender la utilidad del oficio de informar en tiempos de guerra, Camus sostuvo el derecho de cada ciudadano a elevarse sobre el colectivo para construir su propia libertad y definió los 4 mandamientos del periodismo libre: lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Son, casualmente, los puntos cardinales que inspiraron su obra novelesca y filosófica. El espléndido texto ha salido del agujero negro del tiempo gracias a una colaboradora de Le Monde, Masha Echegui, que lo encontró en los archivos nacionales de Ultramar, Aix-en-Provence. El diario vespertino lo publicó este jueves en sus páginas culturales y en el Salón del Libro de París todos hablaban del artículo y del último libro de Michel Onfray, El orden libertario, que traza una comparación entre Camus y Jean-Paul Sartre especialmente odiosa para el segundo. Es difícil evocar hoy la libertad de prensa sin ser tachado de extravagancia, acusado de ser Mata-Hari o siendo convencido de que eres sobrino de Stalin. Así empieza el artículo que enseguida sienta su tesis. La libertad de prensa es solo una cara más de la libertad tout court y la obstinación en defenderla obedece a que sin ella no habrá forma de ganar realmente la guerra. Camus aborda la injusticia de que los grandes medios nacionales pudieran publicar en aquellos meses artículos que en los diarios de Argelia eran sistemáticamente censurados. Y escribe: el hecho de que un periódico dependa de la competencia o del humor de un hombre demuestra mejor que cualquier otra cosa el grado de inconsciencia al que hemos llegado. Con la sobriedad, la sobria sagacidad del clásico, prosigue. Uno de los buenos preceptos de una filosofía digna de ese nombre es el de jamás caer en lamentaciones inútiles ante un estado de cosas que no puede ser evitado. La cuestión en Francia no es hoy saber cómo preservar la libertad de prensa, es la de buscar cómo, ante la supresión de esas libertades, un periodista puede mantenerse libre. El problema no concierne a la colectividad, concierne al individuo. Los medios y condiciones para que un periodista independiente no pierda su libertad ante la guerra y sus servidumbres son 4.
Lucidez, rechazo, ironía y obstinación. La lucidez porque supone la resistencia a los mecanismos del odio, de la ira y el culto a la fatalidad. Según Camus, un periodista en 1939 no se desespera y lucha por lo que cree verdadero como si su acción pudiera influir en el curso de los acontecimientos. No publica nada que pueda excitar el odio o provocar desesperanza. Todo eso está en su poder. 73 años después, el manifiesto de Camus sigue teniendo toda vigencia, humana y periodística. Frente a la creciente marea de la estupidez, es necesario también oponer alguna desobediencia. Todas las presiones del mundo no harán que un espíritu un poco limpio acepte ser deshonesto. Es fácil comprobar la autenticidad de una noticia, y un periodista libre debe poner toda su atención en ello. Porque si no, puede decir todo lo que piensa, puede no decir lo que no piensa o lo que cree que es falso. Esta libertad negativa es, de lejos, la más importante de todas, ya que permite servir a la verdad en la medida humana de sus fuerzas, o al menos rechazar lo que ninguna fuerza le podría hacer aceptar, servir a la mentira. La tercera condición para ser libres es la ironía. No vemos a Hitler, por poner un ejemplo entre otros posibles, utilizar la ironía socrática, escribe Camus. La ironía es un arma sin precedentes contra los demasiado poderosos. Completa a la rebeldía en el sentido de que permite no solo rechazar lo que es falso, sino decir a menudo lo que es cierto. Para cumplir lo anterior, la cuarta regla, indispensable. Un mínimo de obstinación para superar los obstáculos que más desaniman. La constancia en la tontería, la bulia organizada, la estupidez agresiva. ¿Y después de la guerra? Hará falta probar con un método del todo nuevo que sería la justicia y la generosidad. Pero esto solo se expresa en los corazones ya libres y los espíritus todavía clarividentes. Formar esos corazones y esas almas, o mejor despertarlos, será la tarea a la vez modesta y ambiciosa que tocará al hombre independiente. La historia tendrá o no en cuenta estos esfuerzos, pero habrá que hacerlos. Quizá lo más fascinante del rescate es que 73 años después, el manifiesto de Camus sigue teniendo toda vigencia humana y periodística. Francia no está en guerra y no existe la censura, pero ahí está la actitud monárquica de sus gobernantes ante la prensa, la promiscuidad entre las clases política, empresarial y mediática, la uniformidad obediente y temerosa de tantos medios. En noviembre de 1939, Camus decía que los artículos más valientes se publican en Le Canard enchaîné. En marzo de 2012 sigue siendo verdad, como todo lo demás. Gracias a todos. Sí, gracias. Bueno, Hilario, ha sido un puntazo estar contigo, de verdad, ¿eh? Menos mal, porque es un profesional, uno se siente más seguro con alguien así. Gracias, efectivamente, gracias a nuestras voces maravillosas, a nuestros invitados maravillosos, gracias a todos vosotros y sobre todo gracias si ahora os levantáis y os apuntáis. Acordaos de volver a porque se necesita, porque lo necesita Reporteros Sin Fronteras y lo necesita toda esta gente que habéis visto, ¿no? O sea, que al mismo tiempo necesitamos a esta gente, porque ¿qué haríamos sin estos testigos que nos cuentan el mundo, ¿no? ¿Qué haríamos? Y luego simplemente recoger este consejo tan bueno, tan buenísimo de Camus, ¿no? Intentemos ser lúcidos, desobedientes, irónicos y obstinados. Creo que es una receta de vida maravillosa.